Buenas tardes, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Esta tarde, y como muchos jueves, no sé si son los últimos de cada mes o los de... Sí. Vale. Contamos con la presencia de Juan Ignacio Vecino, que como ya sabemos, porque para eso hemos venido, tenemos hoy periodismo, dentro de periodismo y relaciones internacionales, el 13 coloquio que va a tratar sobre quiénes son los responsables de distribuir las noticias falsas, los gobiernos, los medios de comunicación o los periodistas. Los gobiernos pretenden silenciar a la prensa para que no informe de los casos de corrupción. ¿Quiénes son en España los mayores beneficiarios de las subvenciones y de la publicidad institucional en los medios? Va a dirigir Juan Ignacio Vecino, que todos ustedes le conocen. Por eso le digo, leo tu currículum. Y dice, ¿para qué? Periodista y director de la revista Patrimonio Actual, miembro del Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO, CID UNESCO. Van a intervenir don Pedro González, periodista, fundador del canal 24 Horas de Radiotelevisión Española y cofundador de Euronews. Enrique Gaspar, presidente de Nesos Alianza, reportero de Televisión Española. Yo soy la presentadora, pero no, más bien la que doy la bienvenida. Soy la vicepresidenta del Centro Riojano de Madrid. Bueno, pues voy a pasar al señor Vecino para que él presente y ya empiece, porque tenías mucha prisa hoy, ¿no? Todos tenemos prisa hoy. Claro, luego no llegamos a los autobuses. Ya nada, ya los vinos, sobre todo a los vinos. Así que muy bien, muchas gracias por la presencia. Yo sé que va a ser muy interesante. Yo te puedo contestar ya todo que hay aquí, ¿eh? Vale, muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Gloria. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. A todos los amigos y me gustaría dar las gracias también al Centro Riojano por acoger esta 13 conferencia. Como veis, hoy ha presentado Gloria el acto porque José Antonio tenía un tema y se incorporará un poco más tarde, con lo cual vamos a estar bastante bien protegidos. A mí me gustaría decir que y dar las gracias a los que bueno, pues con los que vamos a contar hoy, que son tanto Pedro González como Enrique Gaspar. Pero también hoy vamos a tener una novedad importante y es que tenemos a los miembros de Nihao España, como tenemos aquí a Laura, tenemos a Mariano, que es de la bodegaza, que es la persona que va a poner la bodega que va a poner los vinos después, y también contamos con Etiqueta Negra, que bueno, pues después con los vinos nos va a acompañar con una serie de tortillas, con lo cual hoy va a ser, bueno, pues hoy no vamos a estar a palo seco con vinos y patatas fritas, sino que vamos a tener un poco más de merendola, ¿no? Bueno, entonces lo que sí me gustaría sería, independientemente de esto, darle las gracias a nuestros invitados de hoy. No los voy a presentar porque Pedro González es muy conocido en todo el mundo de la comunicación y de la televisión, lo mismo que Enrique. Pedro González fue el fundador de 24 Horas de Televisión Española, como ha dicho Gloria, de una serie del Euronews también en Europa y bueno, pues uno de los periodistas más reconocidos, con lo cual la autoridad está en este caso concreto justificada.
Y luego también tenemos a Enrique Gaspar, que fue reportero también de Televisión Española, que tiene una empresa, una fundación que es Nexos Alianza y que trata también todos los temas de la ruta de la seda, con lo cual creo que vamos a tener un coloquio bastante interesante. Vamos a ser breves a la hora y ágiles a la hora de plantear los temas. Ellos contarán también anécdotas, contarán historias. Creo que puede ser un coloquio bastante interesante, pero a mí me gustaría empezar diciendo, como ya hemos visto en el título, yo siempre hago títulos cuando organizo mis coloquios, organizo títulos largos. Entonces, hoy, como ha dicho Gloria, bueno, ¿quién son los responsables de distribuir las noticias falsas? Los gobiernos, los medios de comunicación, los periodistas. Los gobiernos pretenden silenciar a la prensa para que no informen de los casos de corrupción, como estamos viendo últimamente, y que cada día son más mayoritarios. ¿Y quiénes son en España los mayores beneficiarios de las subvenciones y de la publicidad institucional en los medios? Pero claro, lo acontecido últimamente que estamos viendo en todos los informativos, en todos los medios de comunicación y en todas estas historias es que si hay algún político decente, seguro que sí, los hay. Y por aquí creo que hay alguno, con lo cual yo estoy muy satisfecho de que esté por aquí. Pero también nos tenemos que preguntar si los medios son la voz de su amo. Si leemos una noticia en un periódico y luego la leemos en otro, no tiene nada que ver la misma noticia. Si vemos en la televisión una noticia, no tiene nada que ver si lo vemos en una cadena o si la vemos en otra. Lo mismo pasa en radio. Luego nos encontramos con una problemática bastante gorda que son las redes sociales. Las redes sociales no es periodismo, las redes sociales son una panda de gente que se dedica a poner infamias, a criticar a la gente y a no hacer nada positivo. Con lo cual yo soy partidario de que las redes sociales, como muchos pretenden considerarlas como medio de comunicación, no lo es y desde luego no lo son. Ahora el coloquio se centrará en el papel crucial del periodismo de calidad como antídoto contra la desinformación y la manipulación. Últimamente tenemos una serie de palabras claves como es bulo, como es desinformación y otras, que sobre todo los que lo están utilizando son los políticos. Lo que no sabemos es qué es lo que pretenden. Si amedrentar a los ciudadanos, si amedrentar a los medios de comunicación o qué es lo que quieren conseguir con ello. Pero desde luego aquí creo que esta tarde va a quedar bien claro quién es quién y dónde estamos cada uno. También me gustaría recalcar que ya que estamos en el ciclo de periodismo y relaciones internacionales, el último informe de la UNESCO que sacó sobre los periodistas asesinados desde 1993, puedo decir que mujeres son 133 a día de hoy, hombres 1.588, en zonas de conflicto han sido asesinados 875 y en zonas de no conflicto 846. Y ya con este dato quiero que pasemos ya directamente para lo que han venido estos señores, que si no me van a decir, oye, si vas a hablar tú todo el rato, pues nosotros nos marchamos. Pues no. Y yo les voy a lanzar la primera pregunta, y es, ¿cómo sería un mundo sin medios independientes? Pedro. Vamos a ver, ¿esto ya funciona? Sí. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por la invitación y todo esto. Y yo voy a empezar diciendo una cosa. Mañana se estrena en toda España una película que yo vi ayer el pase previo y que se llama El ministro de Propaganda. Es una película que recomiendo vivamente porque aunque se ha escrito y hay muchas películas sobre la Segunda Guerra Mundial y todo lo que fue el nazismo, pero creo que es la primera vez, o por lo menos la primera vez que de una manera tan intensa se hace un retrato de lo que es el nazismo desde ese punto de vista, desde el punto de vista interior de la propaganda. Y es, como todas las películas que siempre se han hecho y muchos de los libros,
siempre trata de responder a la misma pregunta de siempre, ¿no? Es decir, ¿hubiera sido posible el nazismo y esos 12 años que tuvo y naturalmente todas sus evoluciones y llevar a la catástrofe a las que llevó a Alemania, a Europa, a todo el mundo, si no hubiera tenido una propaganda eficaz? Y eso yo creo que es lo que narra la película y que me parece que es interesante verlo. Me parece que es interesante. Sí, vale. Entonces, bueno, yo la recomiendo vivamente y sobre todo porque en definitiva, y un poco en la línea de tu pregunta, hay una cuestión que yo creo que conviene diferenciar. Es decir, lo que es el bulo o lo que se llama ahora ya con el término aceptado de fake news o lo que es la desinformación. Las fake news, en principio, pueden ser no buscadas. Es decir, por ejemplo, pues ahí tenemos hace un par de semanas la agencia EFE, con F de fake, ha dado dos noticias absolutamente falsas y bueno, pues la cuarta agencia de noticias del mundo, pues bueno, pidió unas disculpas el presidente, pero allí no ha dimitido nadie, ¿no? En definitiva, bueno, es un desprestigio total. Una fue por si no lo saben, pues se lo recuerdo, una fue que se había estrellado un helicóptero contra la Torre de Cristal, una de las 4 torres de ahí, junto al Hospital de la Paz, y la otra fue el que habían anunciado la muerte de Fernando Aramburu, el autor que vive en Alemania y que es el autor de Patria y de estos libros de ahí. Bueno, en definitiva, uno pues fue un error, porque bueno, era una práctica que hacían en el caso de los helicópteros, pero alguien le dio al botón equivocado y lo puso en circulación. Y lo otro, nada, fue una noticia que había llegado por un conducto de un Telex o algo así. Y entonces, pues bueno, pues en vez de verificarlo como es lo habitual, que tampoco es tan difícil, es decir, llamar a la editorial o llamar al autor, pues nada, lo dieron así. Lo cual viene a indicar que, en definitiva, hay una pereza tremenda, es decir, y como se está convirtiendo, sobre todo un poco el periodismo, digamos, un poco más arriesgado en una especie de burocracia, donde, bueno, pues la gente tiene su plaza o lo que sea y ya pues no quiere avanzar más, pues en definitiva ya ni se verifican las noticias ni ese tipo de cosas y sale el fake, ¿no? Entre paréntesis diré que, por ejemplo, hay una anécdota que creo que merece la pena contarla, y es que, bueno, hay un periodista muy bueno de nuestra casa, de Radio Nacional y Televisión, que se llama Fran Sevilla, que estaba de corresponsal en Washington y, bueno, pues cuando estalló lo de Ucrania, pues lo llamaron para que se fuera allí. Y, bueno, va y viene, pero vamos, está en la guerra. Y la voy a unir con otra, porque es el mismo hecho, hay otro muy buen periodista en La Vanguardia que se llama Xavier Mas de Sacsás, que es corresponsal diplomático y que también está en la de Gaza y en la de Líbano, etcétera, etcétera. El denominador común de ambos, aparte de ser periodistas, es que tienen ya más de 60 años. Y en un viaje en los que coincidimos en una comida en la Asociación de Periodistas Europeos, les pregunté y digo, oye, pero en cualquiera de los casos, ya vuestra edad, que es casi la mía, digo, ¿no hay nadie más joven que quiera ir? Y uno de la redacción de Radio Nacional y el otro de La Vanguardia dijo que habían hecho pedidos voluntarios para ir a la guerra y que todos los jóvenes habían dicho que no, que lo de la guerra era demasiado, era too much. Y bueno, pues esa es una cosa muy así. Y para concluir esta parte de la intervención, que digo que el fake news, como es el caso de lo de la F, no es una noticia falsa buscada. Por el contrario, la desinformación sí. O sea, cuando se desinforma, se busca un efecto que naturalmente es pues, el ocultar la verdad o el dar una versión distinta. Es decir, en el caso que os mencionaba antes de Joseph Goebbels, pues es un hombre que es un maestro de la propaganda,
y entonces el encargo que le dan es crear palabras, crear emociones, y naturalmente el resultado es, pues oye, que convierte los hechos en mentiras, las noticias en mentiras, y que despierta un tipo de emociones que, como sabe por el lenguaje y por la parafernalia que logra construir, pues naturalmente crea unas emociones donde, bueno, pues un pueblo tan culto como era entonces el alemán, que era pues el reconocido como el más avanzado, pues sigue a un señor como es Adolf Hitler. Y bueno, pues ya la desinformación traída a nuestros días, porque evidentemente cuando uno contempla la película esta, que es, ya digo, se estrena mañana y para mí es una gran película, es imposible el desligarse de la situación actual y el no ver cómo hay esa desinformación en todos los campos, a nivel internacional, a nivel nacional, e incluso pues un poco en la línea con lo que decía Ignacio, no solamente en lo político, es decir, hay muchas cosas, bueno, todo es político, claro, pero evidentemente hay cantidad de sectores, sea el sanitario, sea el de la ecología, donde la desinformación funciona, es decir, o el tema energético, ¿para qué vamos a contar, no? Es decir, y el tema climático, pues hay muchos intereses en juego, y esos intereses, naturalmente, pues tienen a esos protagonistas, o digamos, a esos hacedores o transmisores de ese tipo de noticias. Lo dejo por ahora aquí porque si no, pues Sí. monopolizo. De hecho hay muchos gobiernos que utilizan esa desinformación para desacreditar a los periodistas en determinados ámbitos, diciendo que son narcotraficantes, diciendo que son evasores de impuestos, con el fin de meterlos en la cárcel para que no puedan defenderse libremente y no puedan contrastar todas sus opiniones, como añadido. Enrique. Después de todo lo que ha contado. Si te queda algo. Bueno, yo lo primero que digo es que el periodismo nació, se creó y existe para informar. Contar lo que oyes, contar lo que ves y lo que te cuentan si está contrastado. Otra cosa es la opinión, que es imprescindible también dentro de la información, pero no es información. Es opinión del señor que está escribiendo o del medio que intenta representar o que representa. Esa opinión es absolutamente válida siempre y cuando no juegue con la realidad, la manipule o la tergiverse y la convierta en desinformación, como bien decía Pedro. Porque las fake news famosas, que son las noticias falsas, en su traducción más literal, muchas veces son equivocaciones y errores que se dan por ciertas. Algo que te han contado o que has oído en el caso que estabas hablando de políticos, un político dice una cosa y tú la transmites como tal, estás diciendo lo que ha dicho el político, tú no estás mintiendo. Pero lo que ha vendido el político tú no lo has contrastado, aunque lo haya dicho el político. Siempre hay que contrastarlo. Es la única manera de tener criterio y de no atenerse a lo que todos estamos acostumbrados o nos gusta, no todos, pero una mayoría, a oír lo que queremos oír en vez de ver qué dicen otras opiniones que no son las tuyas. Y el grave problema de la desinformación es querer jugar a buenos y malos, los buenos nosotros y los otros son los diferentes, son los equivocados y son los que mienten y son los que engañan. Y pasa por los dos lados, por unos y por otros. Y mientras no asumamos que todos estamos implicados en eso y todos tomamos partido y no nos interesa oír otras cosas nada más que lo que queremos oír, estamos siendo cómplices de esa desinformación. ¿De quién es la culpa? Pues como digo, hay muchos temas que los políticos, el político que está mintiendo y a sabiendas está contando o promesas falsas o está diciendo barbaridades, es responsabilidad del político y yo como periodista me limito a transmitirlas. Si opino sobre eso, empiezo a tomar partido y dejo de informar, empiezo a opinar. El medio, que estaba diciendo que si hay algún medio independiente,
Sí, hay medios independientes. Son los que no reciben subvenciones o casi nada. Y viven, como tú bien sabes, tu revista, viven de lo que consigues por publicidad, por la calidad que puedas tener, mayor o menor, y a la cantidad de público que llegues. El resto, todos los medios están subvencionados de una u otra manera. Y no tiene por qué ser solo la subvención oficial del gobierno de turno. Puede ser de otros lobbies, de otras empresas, de otros, como le quieras llamar, órganos de poder, que les interesa mantener unas líneas editoriales. Y obviamente hay ahora mismo un peligro cada vez mayor a través de las redes sociales, que es la inteligencia artificial. En 15, 20 minutos, un experto en inteligencia artificial te puede montar una historia con vídeos, fotografías y voces que las ves como reales para desinformar de lo que quiera y hacértelas creer. El grave problema es que lo vemos y damos por hecho que si viene aquí y lo estoy viendo es verdad. Y hay que intentar contrastar eso y buscar cómo saberlo. Aparte de que hay determinadas organizaciones y empresas que tienen sus sistemas para no desactivar, sino descubrir, hay algunas cosas que en el momento que se podría saber, o por lo menos ser sospechosas. En el momento en que haya un titular demasiado escandaloso, demasiado tal, y que sean nombres, además, con nombres propios, es fácil comprobar y contrastar si esa misma historia con ese titular tan espectacular está en otros sitios y cómo está. Lo ves metiéndote a través de Internet, o si son periódicos que hay prensa escrita, pues viendo el resto de periódicos. Si nadie lo habla nada más que este señor, o esta señora, o este medio, que son los que están hablando de esto, primero tiene que sospechar. Si está citando a fulanito que está haciendo esto, fulanito que está haciendo lo otro, métete en el nombre de fulanito, mira a ver quién es y mira a ver qué hay de cierto en eso. No des por hecho todo lo que te llega. A mí una de las cosas que me sorprendió y me gustó, dentro de lo que no me gustó nada, pero pasó, fue en la visita de los Reyes con el presidente o con ambos presidentes y tal al escenario, a Paiporta. Cuando el rey se queda hablando con los jóvenes y tal, se empeña en una cosa, aparte de oír, se empeña en decir, y lo dice: no os creáis todo lo que leéis, tener criterio. Y cuando uno, que por cierto se oye la voz, pero ya se encargó él de no aparecer, dice hay que cargarse a este gobierno, el rey tajantemente dijo: estamos en democracia. No dijo nada más, es suficiente. Quiero decir, si todo el mundo aplicase esa norma, otro gallo cantaría. Pero no estamos hablando aquí de eso. Lo que estamos hablando es quién maneja, quién recibe más dinero y quién no. Yo no sé quién recibe más dinero. Yo sé que lo reciben por diversos lados, por diversos sitios, pero no tengo la información. Pues efectivamente, como decíais vosotros, el relato es una narración o historia que puede ser verdadera o puede ser falsa, y la desinformación, como comentabais, pues es la difusión de información falsa o engañosa a sabiendas. Pero, tal y como comentábamos, pretenden los distintos gobiernos a nivel de todo el mundo silenciar a la prensa por cualquier medio. Bueno, yo creo que en este caso las técnicas se van depurando cada vez más. La ley esta que aquí se le ha dado la vuelta, que ha puesto la ley de medios en marcha la Unión Europea, tiene una connotación muy clara, que es decir, es luchar contra la desinformación, básicamente procedente en concreto del este de Europa y más en concreto de Vladimir Putin, que obviamente está interviniendo de una manera muy activa pues en prácticamente todo lo que está pasando en el mundo. De procesos electorales, pues bueno, ya los hemos visto desde el proceso en Cataluña hasta la primera elección de Trump y en otras muchas cosas. Y evidentemente pues un poco por enlazar, en el nazismo se perseguía básicamente hasta la eliminación física del díscolo, ¿no?
del díscolo o del que no se avenía a las consignas del poder. Ahora yo creo que las cosas se han suavizado bastante, digamos, en ese terreno. Pero en el terreno moral es muchísimo, vamos, tanto o peor como entonces. Quiere decirse que el deshacer a la gente su vida, deshacerle moralmente su vida social, su vida normal, pues eso entra dentro de lo normal. Es decir, o sea, y además, pues bueno, que si hay alguien a lo mejor que es díscolo, pues o no encuentra trabajo, o naturalmente pues no puede seguir con determinados periódicos. Y bueno, pues sí es verdad que estamos ahora en una época en la que, bueno, pues eso está sucediendo. O sea, no es casual la nominación del que va a ser hipotéticamente el sucesor de Juan Lobato en Madrid, pero que antes que le han hecho ministro de Difusión Digital. Y bueno, más que ministro de Difusión Digital, es el que está encargado de pastorear a los medios, controlar las subvenciones que les van a dar y a quiénes, y controlar pues uno de los medios más importantes, o que se quiere que sea más importantes, que es la televisión pública. Es decir, bueno, pues con una ley que se hace ad hoc y no sé qué, deprisa y corriendo, pero que en definitiva el resultado pues es el mismo. Hoy se ha elegido, me parece, al nuevo presidente en la segunda votación. Hay ahí 15 consejeros que bueno, pues que de golpe y porrazo pasan, muchos de ellos bueno, pues haber estado sin grandes ingresos o grandes medios, pues a cobrar una pasta al cabo del año, es decir, 100.000 euros, y eso sin que se sepa si había presupuesto para ello, porque eso ya se están saltando todas las cosas. Lo cierto es que, evidentemente, toda esta arquitectura no es solamente una arquitectura, digamos, montada en el aire y a lo mejor independiente de otras cosas, ¿no? Es decir, todo lo que se quiere es un cambio de sociedad, como lo que se quería en la época de los nazis. Se quería un cambio de sociedad y evidentemente no solamente la información, los documentales, las películas, el designar el enemigo, que en ese caso fueron los judíos. Ahora, bueno, pues prácticamente se está demonizando a todo aquel que, bueno, pues que no está, es la dicotomía, es decir, o conmigo o contra mí, o un demócrata o fascista. En fin, y ya claro, se acaba la discusión, ¿no? A mí me llama profundamente la atención y lo quiero recalcar porque creo que es algo muy interesante. Es decir, el papel, por ejemplo, de aquí del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Es decir, que nunca ha tenido tanto dinero eso, y bueno, y tiene al principio pues un señor que se llama Tezanos, muy conocido, y bueno, que es su misión, es la de amplificar las fake news que sí gustan a la izquierda, ¿no? Y que en el caso del CIS llevan propagándose varios años en una campaña permanente de desinformación para que luego digan que son los rusos los de las injerencias en las elecciones democráticas. Y bueno, pues sí es verdad que, por ejemplo, el último baremo que ha habido, el último barómetro, ha sido curiosísima porque ha consistido en presentar como verdad una investigación científica manipulada, claramente, ¿no? Dando a su jefe un 34,2% de intención de votos, 5 puntos por delante del PP, con una muestra adulterada, pues en la que el 32,7% recordaba haber votado al PSOE en 2023, mientras que solo el 23,2% recuerda haber votado al PP, pero que se ha presentado a los medios como una verdad y una medición científica. En fin, creo que esto evidentemente no es casual, y este volcado de dinero, de medios y de todo esto, y naturalmente pues luego después el favoritismo hacia bueno, pues determinadas personas y determinados programas. Bueno, la bronca esta que se tiene a propósito de la revuelta y lo de motos y tal, pues bueno, viene porque en definitiva también está claro que ya, digamos, los telediarios como fuente de información pues no son la única fuente de verdad a la que acude la gente. La gente pues quiere otro tipo de programas y se les mete justamente ideología, ¿para qué lo vamos a negar? Ideología pues a través de, pues eso, desde el programa de cocina hasta el programa como La Revuelta, hasta, si se quiere, el de motos, ¿no? Y en definitiva, pues bueno, pues incluso
lo que hay alrededor pues se convierte en un arma política. Por ejemplo, pues bueno, no simplemente que la bronca porque entre un programa y otro a costa de que un campeón del mundo de MotoGP pues haya ido primero a un programa antes de otro. Es que con las primeras páginas que había y las noticias que había en esos días, pues evidentemente si eso se convierte en la gran noticia y en el gran debate de la opinión pública, pues no se habla de otras cosas. Es decir, lo que estaba pasando, pues por ejemplo, desde con el señor Lobato hasta lo que pasa con la mujer del presidente, está pasando con el caso Coldo, en fin, todas estas cosas, ¿no? Es decir, todo tiene un fin y claro, como decía Enrique, sí hay que saber verificar un poco de dónde viene la información y a dónde viene. Pero sí es verdad que esto, digamos, hay que tener una cierta práctica. Es decir, como vivir en democracia no es simplemente votar cada 4 años. Es decir, hay muchísimas cosas que, bueno, pues que se pasan por alto y que son absolutamente importantísimas, ¿no? Es decir, o sea, cuando, no sé, se habla del way of life americano y los americanos, pues bueno, que resulta que desde lejos nos parecen, bueno, pues una gente muy curiosa, muy vasta, muy primitiva y que, bueno, y encima ahora con el amigo Trump, pues resulta que eso es tremendo. Es decir, la prueba es que, bueno, pues aquí el periódico más importante, por lo menos de referencia, que es El País, gana Trump y la directora del País, pues se permite decir que ha habido 75 millones de americanos que es que no saben votar. Y entonces, claro, pues oye, que es una cosa tremenda, ¿no? Es decir, o sea, bueno, pues es decir, que lo han hecho muy mal, ¿no? En fin, este tipo de cuestiones, pues obviamente, como yo digo, no es casual, ¿no? Y a lo que tiende es a una arquitectura tremenda. Por salir del terreno político, simplemente otra anécdota más, ¿no? Es decir, ahora mismo, es decir, hay una pugna soterrada entre Estados Unidos y Francia a propósito del tema de la carne. Es decir, en Francia es el mayor productor en Europa y además en su propia cultura es un gran consumidor de carne especialmente carne roja. Aparte de eso, bueno, pues evidentemente ahora, desde que está el tema tanto de la posibilidad de la firma entre el Mercosur y la Unión Europea, pasando por los aranceles que le quieren poner a los europeos, como a los chinos y a otro caso. Y el tema, lo que hay detrás de eso, es que se quiere hacer un cambio radical de la industria alimentaria, por ejemplo. O sea, pues digo, por salir fuera de, digamos, de la cosa esta, ¿no? Y entonces dice, hombre, pues ¿qué es lo que pasa? Que sí, y entonces, pues bueno, eso lleva a una construcción tremenda. Es decir, pues que si los engordan con un tipo de pienso de no sé qué, que si les aplican un tipo de hormonas, es decir, eso para que vaya calando en la opinión pública, de manera pues que un día pues nos van a dar filete vegetal o algo por ese estilo, que bueno, pues se tira, y entonces dice, ¿dónde están las principales fábricas de esto y los principales laboratorios farmacéuticos que organizan esto, ¿no? Es decir, todo esto para decir que evidentemente el bombardeo al que se nos está sometiendo precisamente en cuanto a la desinformación no es simplemente político. Lo político es lo que más vemos, claro, y es lo más inmediato, pero que hay prácticamente cantidad de cosas que es eso. Es decir, pues bueno, vayamos al coche eléctrico, a la energía, a todo lo demás. Es decir, es una cuestión. Yo me acuerdo de la primera crisis del petróleo, que fue en el año 1973, que era cuando Europa empezaba a creerse que estaba por encima del bien y del mal, que éramos muy prósperos, etcétera, etcétera, y nos pegaron un sartenazo, naturalmente, con la anuencia de Estados Unidos. Es decir, dice, esto se van a enterar. Comprábamos entonces el petróleo a $10, es decir, el barril, una cosa verdaderamente ridícula. De eso pasó a 60. Es decir, y claro, dice, no, y además los países árabes encantados de la vida, porque eran los productores y tal, pero a Europa le pegaron un sartenazo importante. Y siempre que hay un momento en que Europa se cree que está por encima de los demás, especialmente del gran competidor, pero vamos, aliado y competidor que es Estados Unidos, siempre pasa algo. Siempre pasa algo, hay algo que naturalmente le pega el sartenazo. Ya, pues, en el caso de Trump, pues ¿para qué vamos a decir? Es decir, en el caso de Trump que nos va a poner en nuestro sitio, ¿no? Es decir, con lo que está diciendo, que dice, bueno, señores, que ustedes llevan 80 años viviendo fantásticamente, es decir, porque no se gastan un duro en defensa, porque la tienen, somos nosotros los que la estamos poniendo. Y ahora ya veremos a ver lo que va a pasar. Y todo esto se prepara o se contrarresta, o de lo contrario, pues bueno, seremos una marioneta
en manos de todos ellos, ¿no? Enrique, si te acuerdas de la pregunta, la respondes. Bueno, yo tenía aquí algunas cosas apuntadas, pero que redundar en más o menos en lo mismo. Pero sí algunas cosas que son básicas para saber por qué surge todo esto. Desde la película que él ha dicho, cuándo surge, cómo surge y cómo se hace, aunque tuviera antecedentes, eso es lo que da la clase de cómo va a funcionar. Pero en Estados Unidos nunca se habían quedado tampoco atrás y manejaban las elecciones en función del poder adquisitivo de los votantes. Es importante saber y ser conscientes que por la polarización existente en España y fuera de nuestro país, las redes fundamentalmente, pero también los medios tradicionales, prensa, radio, televisión, unos en mayor medida que otros, se han unido al carro de esta polarización. Y el caso es que se ha ido cambiando la razón, el sentido común y la reflexión por los sentimientos más básicos, reduciendo todo lo que decía antes a buenos y malos, un maniqueísmo muy peligroso que solo lleva al enfrentamiento, la demonización del otro, el odio y la imposibilidad de convivencia. Una mayoría solo prestamos atención a lo que queremos oír, sin duda son los nuestros los que piensan y tal. Se niega, se convierte al rival en enemigo, no solo del partido contrario, sino enemigo de España. Ya se sabe que se niega el pan y la sal al enemigo. Y esto está incentivado por los diversos partidos, aunque con diferencias importantes. No todos los políticos son iguales. Como tú decías también, hay una mayoría honesta. Yo no creo que haya unos pocos, yo creo que hay muchos. Pero esa polarización generada, por ejemplo, en lo que volvíamos en Estados Unidos por la llegada a la política de Donald Trump, ha favorecido esa polarización. Los demócratas eran el enemigo. Todo lo que dicen y hacen es para evitar que nosotros, en este caso Trump, cuando dice nosotros se refiere a él, ganamos las elecciones. Son comunistas que quieren acabar con América. Hombre, lo más lejos de un comunista es un demócrata americano. Por definición son demócratas, la antítesis del comunismo y del fascismo en teoría. Pero llevó esa apelación al sentimiento de las tripas y generación de odio, a no aceptar un resultado electoral, a intentar un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Y ha estado utilizando los bulos, falsedades y medias verdades como su arma para volver a ganar y de paso esquivar las condenas que se le venían encima. Que ya veremos en qué acaba, pero está claro por dónde van a ir las cosas. En esto que decías de Estados Unidos y cómo son y tal, yo los conozco un poquito, tengo 3 nietos californianos, mi nuera es californiana, uno de mis hijos es ahí, y voy con frecuencia, viajo con frecuencia desde hace muchos años por trabajo, pero ahora por motivos familiares también. Y hay muchísima gente muy descontenta con toda esta historia de Trump, pero también hay mucha gente que ante la falta de alternativas han votado a Trump, que es lo que está pasando también en Europa, y por eso están apareciendo tanto y tiene tanta facilidad para aparecer los discursos populistas del bien y el mal, el bueno y el tal, el malo es ese, y si a mí me solucionan los temas, pues voto a este. El problema de eso es que lo hemos vivido antes, como decía él, y eso también lo muestra la película. Y eso acaba en algo muy serio, que es desaparecer la democracia, que haya un pensamiento único y un solo partido, y alguien que maneja y alguien que nos pastorea. Hay que pelear contra todo eso, y eso, la base fundamental de eso es precisamente la desinformación. Las fake news, llámalas como quieras, y no solo en la política, en todo, como bien decías en ejemplos, y yo hay algún ejemplo que me ha llamado la atención, y yo le llamo el caso Vinicius, que salió de pronto, que le habían hecho una entrevista en una revista brasileña, y yo me la leí, y lo que aquí se publicó en determinados medios era que había dicho que es un país racista y que España no tenía que estar en el Mundial del 2030. A mí me extrañaba que estando en el Real Madrid y eso, por muchos insultos que le hayan dicho y tal, dijera eso. Me leí la entrevista y no dice eso ni por asomo. Lo primero que dice es
España no es un país racista. Hay grupos en los campos de fútbol que sí aplican el racismo y se están empleando medidas para que eso se elimine, y si no se consigue, no será el escenario idóneo en el 2030 para que se celebre el Mundial. De eso a decir que España es racista y que ha dicho que no se celebre el Mundial, esa es la desinformación, esas son las medias verdades. Entonces, eso es de lo que nos tenemos que cuidar, y para eso, para todo, tenemos que estar peleando. O sea, esto no es el decir, como bien decías tú y como dice todo el mundo, yo voto y hasta dentro de 4 años. No, tienes que pelear por todo, todos los días. Y no significa estar con una espada y tal, defendiendo o saliendo a la calle, ¿no? Está sencillamente denunciando lo que hay que denunciar, reclamando lo que hay que denunciar y atacando, no quedándose callado y diciendo yo me callo y espero porque esto no va conmigo, no, atacando a quienes están intentando desmontar todo este tinglado para volver a otra historia anterior. Me gustaría completar y contar una anécdota que no es de aquí, es precisamente que yo creo que da la imagen de lo que es estar convencido de la democracia. Cuando el presidente Ronald Reagan estuvo en el mandato de Estados Unidos, es decir, él nombró a un presidente de la Reserva Federal que tiene su poder y que realmente es independiente. Y entonces era curioso porque en la primera reunión que se decía que se iban a celebrar, le pidió audiencia, le pidió audiencia el director de la Reserva Federal a Reagan, pero diciéndole que evidentemente que viniera a la sede de la Reserva Federal. Y Reagan le contestó que cómo era eso, vamos, que evidentemente que tenía, dice, nosotros somos independientes y entonces si usted viene y tal, pues va a venir usted al otro sitio. Y el otro dice, no, yo no voy a la Casa Blanca, viene usted a la Reserva Federal. Y al final Reagan fue a la Reserva Federal. Es una anécdota menor, pero bueno, como aquí, pues digo que para comparar lo que significa en la defensa institucional o tener conciencia de cuál es el propio papel. Claro, si aquí pues el director del Banco de España, el gobernador del Banco de España lo nombra quien lo nombra, además por encima de cualquier cosa, y todo lo demás igual, pues entonces, claro, evidentemente dices, tenemos una democracia de muy mala calidad, si es que la tenemos, o no está ya derivando hacia otro sitio. Y yo creo que esa es, pues eso, como el que en las películas lo vemos, es decir, o sea, ¿tiene usted una orden para entrar en mi casa? Sí, en el domicilio, ese tipo de cosas. Luego después se nos llena la boca diciendo, no, es que claro, que hay que ver lo bestias que son con el tema de las armas y tal, pero ellos en cualquier sitio, tú lo sabes, es decir, tienes allí tu casa y tienes un cartel que te pone Don't Trespass. Es decir, porque como pases, es decir, estás violando una propiedad privada y a mí me protegen, ¿no? Y aquí, bueno, pues oye, tenemos los Ocupas, que también es una institución muy interesante, pero vamos, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Digo yo, pues eso digo, que la democracia se defiende, es decir, desde el más alto institucional hasta el ciudadano normal, pero se tiene que sentir protegido. Y evidentemente, pues bueno, yo creo que hay comparaciones que por supuesto que hay gente descontenta en todas partes, pero yo creo que a día de hoy me parece, por ejemplo, que el caso de Estados Unidos, que aquí todo el mundo, Europa está temblando con la llegada del señor Trump, y yo creo que bueno, que a lo mejor lo que pasa es que era hora de que nosotros tomemos en nuestras manos nuestro propio destino. Es decir, que hasta ahora, las cosas como son, hemos tenido esa maravilla que se llama el estado del bienestar, por ejemplo, es decir, y que naturalmente no ha habido, no hay nadie que escriba en contra de eso, porque si no, se lo cargan, claro, y además siempre se quiere algo más. Pero lo que sí es cierto es que eso se ha financiado porque hemos podido destinar a eso muchos recursos que a lo mejor hubiéramos tenido que destinar, pues eso, para que a lo mejor el señor Putin no nos invada, no nos haga alguna cosa rara. Y entonces, claro, eso vale mucho dinero y de algún sitio hay que sacarlo o recortar, ¿no? Por poner ese ejemplo. Gracias. Pues ahora que comentabas eso, aquí ha habido un presidente que dijo, ¿de quién es la fiscalía? Pues eso, ya está, todo dicho. Antes de pasar a la siguiente cuestión, me gustaría comentar,
¿cuáles son los países más peligrosos para los periodistas por el número de asesinatos? Tenemos Afganistán. Vamos a distinguir entre los que están en conflicto, en guerra, y los que no están en guerra. Están aquí todos mezclados, pero son los de mayor volumen. Afganistán, Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bangladesh, Bielorrusia, Birmania, Egipto, Irak, Irán, Israel, México, Palestina, Siria, Vietnam. Mañana recibiré llamadas de determinadas embajadas diciendo que cómo se me ocurre comentar esto, pero bueno, es lo que hay y además está absolutamente constatado. Y ahora vamos a ir a otra cuestión que creo que también es muy interesante y ya que estamos entre los que estamos, ¿sirven para algo las asociaciones de la prensa? ¿Esos distintas vertientes? Hombre, pues yo creo que evidentemente deben de servir o tendrían que servir. Si es cierto que como todo, pues el poder, si no son independientes, pues el poder de una u otra manera trata de controlarlas. Pero sí es verdad que todos, pues desde los médicos hasta los arquitectos, no sé, los abogados, algo así, los periodistas necesitan también estar protegidos por una institución supraprofesional que les defienda. Otra cosa es que porque esa polarización a la que hacía alusión Enrique, pues a veces incluso en el interior de las propias asociaciones hay una polarización donde pues a lo mejor resulta que solamente es de un lado y cuando se meten con un periodista que no sé qué, pues que es de, digamos, de una determinada tendencia, se le defiende o se hacen manifiestos y cosas para los abajo firmantes, y en otros pues resulta que se pasa la cosa más así, porque resulta que es un facha o algo por el estilo, ¿no? O sea, yo desde luego defiendo la existencia de las asociaciones de la prensa. Bueno, yo pertenezco a dos, es decir, la Asociación de la Prensa de Madrid, obviamente, pero también esa desde muy tiempo inmemorial de la Asociación de Periodistas Europeos, que nació con una finalidad muy interesante, es decir, que era la de influir en la opinión pública precisamente sobre la bondad de la construcción europea y de que juntos en Europa teníamos muchísimo más futuro que separados, ¿no? Es decir, pues bueno, tiene 62 años a nivel europeo la asociación, la sección española va a ser 45 y bueno, pues yo creo que ha sido muy útil para todos el poder defender ese tipo de cosas. O sea, mi opinión desde luego es que al margen de cómo las lleven los dirigentes en cada momento, pero que sí es verdad que los periodistas necesitan protección, máxime cuando incluso los propios medios a veces no se la dan. Es decir, ahora ya vemos que prácticamente si hay alguna guerra o algo por el estilo, salvo muy raras excepciones, los periodistas van de freelance, es decir, a sus propios costes y a sus propios riesgos y peligros, ¿no? Porque nadie se los paga. Entonces, claro, son cuestiones lo suficientemente importantes y decisivas como para que alguien te proteja. Entonces, pues ese tipo de convenciones o de leyes o de lo que sea, es decir, que haya alguien que por lo menos se acuerde de que estás en un sitio de riesgo, que te han metido en la cárcel por alguna cosa que no es un delito común o algo por el estilo. O sea, alguien que te defienda claramente, pero bueno, como se hace con un médico, un arquitecto, un ingeniero o un abogado, ¿no? Yo creo que eso debemos de defenderlo. Pues sí, son necesarias, es más, son imprescindibles. Yo, de los 40 años que estuve en Televisión Española, no había año que no tuviera entre 2 y 3 conflictos a los que tenías que ir. Y en muchos de esos conflictos o países no había delegación española ni embajada española. Solo sabían que estabas allí, al margen de eso, la asociación de turno. Y yo pertenezco a las dos que le ha dicho y alguna más por razones obvias, porque a cuantas más me apuntase, más posibilidades tenía de alguna vez poder recurrir a ellas. Y, de hecho, yo que he tenido también, además de estar en Televisión Española, he tenido productora haciendo informativos y haciendo papel de agencia en diversos países, hemos conseguido, gracias a algunas asociaciones, salir adelante y sacar a compañeros que estaban, como bien decía él, en la mayor parte de los casos freelance,
que no tienen no tienen una empresa detrás. Y si no tienes una empresa detrás, que en el caso nuestro casi siempre era Televisión Española y sabía Televisión Española dónde estábamos, el resto nadie sabía nada. Hay un caso, por ejemplo, bueno, por decir uno conocido, que es el Arturo Pérez Reverte, bastante más joven, bueno, bastante no, pero más joven que yo. El primer viaje que hizo fue al Líbano y del Líbano a Chipre, cuando estaba la caída de Macarios y todo esto y tal, una historia en la que yo estaba, y le tuve que pagar yo desde el billete, yo que luego me devolvió, también es cierto, el billete para salir con la primera novela, no, porque la escribió muchos años después, porque ese fue su primer viaje como periodista, acababa de salir de la escuela de periodismo, que entonces no había facultad todavía. Y pasó eso, que le tienes que prestar hasta dinero para que pueda salir adelante porque no tiene nadie que le respalde detrás. Y eso le pasa a la mayoría de los freelancers. Entonces él era freelance, después ya no, y después al revés. Y muchas novelas las escribió estando en algunas, por ejemplo, como La tabla de Flandes, estando en Castrar con los americanos en la guerra del Golfo. Y allí estuvo escribiendo todas las jugadas de ajedrez. Pero bueno, sí son necesarias y son imprescindibles. Vale. Bien, como ya vamos de tiempo un poco justos, me gustaría preguntaros, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor del periodismo para vosotros? Lo mejor y lo peor. Hombre, pues lo mejor evidentemente que es la necesidad del hombre de informarse. Y bueno, pues oye, al final el periodismo existe pues desde Adán y Eva, es decir, la primera información que le da Eva es que que la manzana no pasa nada porque se la coman, ¿no? Entonces, pues, o sea, luego eso, pues claro, se va. No, era noticia, o sea, le da la noticia al otro. Es decir, otra cosa es que el otro no la verificara. Pero bueno, lo que quiero decir con eso, en definitiva, es un poco broma, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que la necesidad del hombre de informarse es consustancial a nuestra propia naturaleza. Es decir, la llegada de los barcos, es decir, que se apelotonaba la gente para saber cuándo venían y de dónde venían y las aventuras que tenían. Y es decir, el aventurero que se iba a cualquier sitio. Es decir, y luego, bueno, eso se ha ido perfeccionando o lo que sea. Y cierto, evidentemente, pues ha sido y es muy útil y yo creo que es lo mejor. Y yo creo que, bueno, pues el periodismo así, globalmente, pienso que que si no lo hubiera, habría que inventarlo. Y otra cosa es que, claro, que a la gente necesita esa información. Que periodismo es a través de, obviamente, lo que se trata es de que te informen bien, no que te den noticias falsas o que te las den manipuladas. Eso ya, digamos, es otro estadio y, oye, también vamos a luchar contra eso, entre otras cosas, porque también es consustancial al ser humano, es decir, el luchar por tener mayor poder que los demás. Y en eso, pues hay algunos que traspasan todo tipo de límites, para eso están los check and balance, para eso está, pues bueno, los sistemas democráticos que hemos logrado darnos en algunos casos, y para eso está, por otra parte, el luchar contra los que tratan de impedir ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo peor, pues lo peor justamente es esta segunda parte, es decir, o sea, justamente cómo el periodismo es víctima, pues por falta de medios, por falta de una cosa que, bueno, ahora yo creo que se echa mucho de menos. Es decir, que siempre hay buenos periodistas cuando trabajas en un medio donde hay buenos editores. Es decir, cuando el editor es bueno, tienes un editor que tiene esa vocación, al final, pues oye, siempre recurrimos al caso del Washington Post y de todo este asunto, pero los ha habido en muchos sitios. Es decir, o sea, aquí los editores, ha sido muy bueno en su día el editor del Diario de Madrid, que ha desaparecido y bombardeado justamente en su momento, cuando todavía no estaba el franquismo todavía finiquitado, pero bueno, lo ha sido en ABC, lo ha sido en El País de una primera época, es decir, ese es el tema. Luego después, pues claro, desgraciadamente se impone la manipulación, se impone, y vuelvo un poco a lo primero que decía Enrique, la separación de información y opinión. Eso, digamos, nos lo enseñaron en la escuela desde el principio. Sí es verdad que con el tiempo ahora es muy difícil encontrar, es decir, noticias que no tengan opinión. Es decir, y además
los propios espectadores, radioyentes o lectores de un periódico, aunque sea digital, quieren buscar cada vez más aquello que corrobora y confirma su propia opinión, más que querer informarse para hacerse la suya. Es decir, pues oye, nosotros antes, no sé, yo compraba, me parece que eran 5 periódicos diarios, es decir, entre unos y otros, y me hacía mi propia composición de lugar. Ahora la gente, aparte que no compra periódicos, pero bueno, pero consulta a lo mejor solamente uno o ninguno, como decía aquel, ¿no? Y tiene pues esas redes sociales que se llaman, que bueno, que yo sigo manteniendo a priori, que bueno, que como todo es una buena herramienta, o podría ser una buena herramienta, pero que mal utilizada, pues evidentemente se convierte en una especie de estercolero, ¿no? Enrique. Pues lo mejor del periodismo es, primero, que es imprescindible para que haya una sociedad informada, su propio nombre lo indica, y porque es imprescindible para que tenga criterios. El problema está cuando cualquiera se cree periodista, y cualquiera, y lo estamos viendo en cantidad de tertulias, en cantidad de radios, de televisiones y de tal, donde todo el mundo opina como si supiera de todo y son especialistas en todo. Y el mismo que te habla de una epidemia de tifus te está hablando de las maravillas de llegar a la Luna y cómo se va o cómo se cura una enfermedad. O sea, lo saben todo y dices, eso ni es periodismo ni es nada, son opinadores que no tiene más valor que el que tú le quieres dar. Y no tiene, ese es, para mí, uno de los graves problemas. A nivel personal, me ha permitido ser testigo de muchas cosas, testigo de la historia y poder contarlo. Y eso, para mí, es lo mejor y lo más bonito a nivel personal del periodista cuando ejerce. Además de que luego, si además luego lo que tú has visto y cuentas sale como tú lo has visto y lo cuentas y se emite así, lo digo por televisión, eso ya debe ser maravilloso. Casi nunca pasa. Tú cuentas una cosa, lo grabas, lo ruedas, lo importante es lo que estás viendo y lo grabas por eso, porque está pasando, y luego resulta que lo que cuentan no es lo que tú has grabado, sino le han puesto otro texto, le han puesto otra cosa. Dice, eso no es lo peor del periodismo. La manipulación posterior a la información que hace el propio periodista, siempre y cuando sea información, que por eso decimos siempre la diferencia entre información y opinión. Si es opinión, obviamente no hay ninguna información que sea objetiva, todas son subjetivas porque yo veo las cosas de una manera y el que está a mi lado las ve de otra, pero está contando lo que ve, honestamente, no porque quiera tergiversar o que quiera cambiar algo, sino que yo lo veo así. Muy bien, bueno, pues vamos a ir terminando. Si va a haber alguna pregunta, por favor, después cuando nos estemos tomando los vinitos, estos señores estarán a disposición de todos nosotros y así vamos agilizando. Y antes de que José Antonio, el presidente del Centro Riojano, que ha llegado hace un rato, dé por terminado el acto, me gustaría, bueno, pues que ya que tenemos aquí a Mariano, que es de las bodegas, la Bodegaza, que nos dé una breve pincelada del vino que vamos a tomar, si te parece. Pues... Buenas tardes, soy Mario, no Mariano, pero Mariano es mi padre, no pasa nada. A ver, simplemente, buenas tardes a todos, gracias por venir. Hemos colaborado en este coloquio tan importante que hemos oído. Y simplemente os vamos a presentar unos vinos que nosotros tenemos una bodega particular, familiar, en Épila, en la provincia de Zaragoza, donde elaboramos principalmente garnacha, que es la variedad autóctona de allí, y elaboramos vinos ecológicos. Vinos ecológicos simplemente quiere decir que no llevan ningún tipo ni de pesticidas ni de herbicidas, por lo tanto son vinos prácticamente naturales, intentamos no añadir ningún producto en la elaboración y la fermentación se produce con la propia levadura de la uva. Entonces tenemos 60 hectáreas de viñedo en propiedad, hacemos toda la vendimia manual y bueno, luego vamos a probar los vinos y podrán disfrutar de un vino, yo creo que es bastante único y sobre todo tiene una gran personalidad porque es una zona donde la única bodega que hay en esa zona, que es una IGP, que no es una DO,
La única bodega es la nuestra, por lo tanto tenemos un producto diferenciador. Simplemente eso. Bueno, y una vez que hemos visto el spot publicitario, pues entonces vamos a pasar a José Antonio para que despida el acto. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya parecido interesante y cualquier cuestión que se os plantee ahora, pues durante el vinito, que por cierto también hoy tenemos a Etiqueta Negra, que es una empresa que se dedica a hacer tortillas. Nos va a deleitar con sus extraordinarias tortillas. José Antonio, cuando quieras. Bueno, pues muy buenas noches a todos y tengo que agradecer nuevamente la presencia de Juan Ignacio Vecino como director de la revista Patrimonio Actual por traer nuevamente el coloquio de Periodismo y Relaciones Internacionales al Centro Riojano de Madrid. ¿Cómo pasa el tiempo, Juan Ignacio, que ya son ediciones de este coloquio? Y bueno, lo importante es que veamos gentes que estuvieron en el primer coloquio que estoy viendo en la parte de atrás y que 13 ediciones después sigamos aquí todos aprendiendo tanto y con gente tan importante como la que hemos tenido hoy aquí. Para mí es un auténtico honor contar con la presencia en el Centro Riojano de dos primeros espadas del mundo del periodismo, como es Pedro González y Enrique Gaspar, con los que en más de una ocasión pues, he tenido la ocasión de poder charlar con uno de unos temas más relacionados con La Rioja y con Pedro de poder diariamente escuchar y leer, más bien que escuchar, sus columnas diarias de política, de geopolítica, y a las cuales te felicito por todo lo que hablas en las mismas. Hay una cosa que creo que es evidente en estos coloquios, Juan, y es que no dejan indiferente a nadie. Yo creo que eso es lo importante de los mismos y que sigamos nutriéndonos de toda la información que tanto el ponente, los ponentes como el director de la revista Patrimonio Actual nos traen a estos salones. A todos ustedes, agradecerles su presencia al Centro Riojano de Madrid nuevamente, una vez más, y que ahora a continuación podamos seguir viendo las cosas con otra realidad, con ese gran vino que nos ha explicado aquí nuestro compañero de bodegas, Bodegaza, y que seguramente pues vamos a ver las relaciones internacionales de una manera pues más amigable, si puede ser, que también la visión puede que nos cambie después de él mismo. Así que, Gloria, muchas gracias por presentar el acto, vicepresidenta del Centro Riojano de Madrid, y a todos los asistentes. Así que con esto damos concluido el acto de hoy.